Aquí estamos con el chofer. ¿Cómo es que tu nombre? Mariano, y es la primera vez que voy a hacer 4x4 acá con los chicos. Bueno, no, mentira. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Bienvenidos a un nuevo video en Tu Mundo Aquí. Y en este video te dejo todo lo que hay que saber para pasar un fin de semana aventurero y extremo en un paisaje tan hermoso en Mendoza, Argentina. Empezamos esta excursión partiendo desde el hotel ubicado en la ciudad de San Rafael. Recorrimos aproximadamente 35 kilómetros hasta el sitio donde realizamos la excursión. Al llegar al sitio nos encontramos con el río Atuel, el cual, al igual que el río Diamante, como les comenté en el video anterior, por cierto, ese video se los estaré dejando en la descripción, ese río es alimentado por los deshielos de los glaciares andinos. Al llegar al lugar nos dimos cuenta que hay una gran variedad de actividades. Nuestra primera aventura comenzó montándonos en este camión para hacer una aventura 4x4, la cual comienza con una salida subiendo este camino angosto, pasando por túneles y un recorrido entretenido desde el comienzo. La primera parada la realizamos en el dique de Valle Grande, donde allí te puedes bajar para tomar unas buenas fotos y tener una buena vista panorámica del lugar. Está bastante bajo el nivel ahorita. Sí. Está a un nivel medio. Cuando está alto, llega hasta el vertedero. ¿Viste las ventanitas que se ven acá en la represa? Hasta ahí llega. ¿Hasta esas? No, unas que están acá abajo. Ah. Este dique de Valle Grande es un cierre de estructura aligerada tipo Noesli Alcorta de hormigón. Tiene una longitud de 300 metros y una altura máxima de 115 metros. Posee una capacidad de descarga de 600 metros cúbicos sobre segundo y esta construcción fue inaugurada en 1964. El paredón de la presa Valle Grande conforma un inmenso espejo de agua verde esmeralda que es tentación para la práctica de la natación, buceo, esquí, remo, motonáutica, paseo en catamarán, windsurf, pesca deportiva, safari fotográficos y entre otras actividades. Al retomar el recorrido y subir todos nuevamente al camión, observamos un mirador muy hermoso que nos anticipa que la ruta va a ser extrema de verdad e increíbles paisajes. Durante el camino fuimos observando las pendientes para ir calentando un poco y subiendo la adrenalina de lo que se venía. Al terminar la subida nos dirigimos unos kilómetros por una carretera de tierra, observando caballos salvajes y disfrutando un poco de la fauna local. Luego, ya en mitad de esta carretera, nos desviamos un poco y con la música a todo volumen. Aquí estamos con el chofer. ¿Cómo es que tu nombre? Mariano, y es la primera vez que voy a hacer 4x4 acá con los chicos. Bueno, no, mentira. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Voy a despertar un poquito el grupo. Comenzamos a rustiquear por todo un circuito con subidas y bajadas bastante pronunciadas. En la cámara no se aprecian muy bien las partes muy inclinadas, pero eso estuvo bastante extremo. Luego de esta subida de adrenalina, nos dirigimos al cañón del Atuel, donde puedes observar la maravillosa vista que nos deja este lugar. Con una paz y tranquilidad que puedes tener por un buen rato.
Por cierto, si quieres contribuir para que les traigan más aventuras como estas, la mejor forma de apoyarme es dándole like y suscribiéndote. En esta parte de la cima del cañón pueden observarse colores rojizos por el hierro, color blanco por el calcio, amarillo por el azufre y verde por el cobre. Luego de recorrer unos cuantos kilómetros de vuelta, tuvimos la oportunidad de hacer una parada en este espectacular e imponente mirador llamado Mirador del Submarino. En este lugar también hay unos locales para comprar artesanías y algunos sándwiches para apoyar a las personas locales que viven del turismo. Aquí estamos Romelis comiéndose su sándwich Un sándwich de bondiola, muy bueno. en el mirador del submarino. Este sitio, a mi opinión, es uno de los mejores para tomar una buena foto. Observando la vista desde este mirador se aprecia una formación en el medio. Esta formación en el lago, nos informó nuestro guía, se llama la Isla del Submarino. En el camino que continúa costeando el río hay muchas opciones de excursiones y actividades, como el canopy y rafting sobre todo, opciones para almorzar, camping para pasar el día y una variedad de cabañas para hospedarse. Y finalmente regresamos en donde habíamos partido y con la misma empresa que nos dio el tour 4x4, ahora tendríamos otra aventura ese mismo día, la aventura del rafting. Así que eso lo dejaremos para otro video. Así que no olvides activar esas notificaciones de YouTube para que veas ese tercer video de esta aventura por Mendoza. Chau, chau. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Y aquí fue la última vez que vimos a Romelis después de que se la comió un perro. Miren el perrito. Lo grabé cuando se resbaló.